Continuando con el orden del día y con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 29, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General, pasamos a la lectura del punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal y al titular del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas para que se le asigne el nombre de Pedro Perro Aguayo Damián al Premio Estatal del Deporte. Tiene la palabra el diputado Armando Delgadillo, autor de la misma. Bien, con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Bien, diputadas y diputados, comentarles que hace algún tiempo en Nochistlán llegaron dos cineastas, Rafael Aparicio y Andrés Klimek, jóvenes en búsqueda de hacer un cortometraje acerca de la vida y obra del perro aguayo. Hoy, después de 2 años, bueno, este cortometraje que ya se convirtió en documental película, pues ha recorrido importantes escenarios mundiales de otros países y que hoy está impulsando la cultura y la identidad del pueblo zacatecano de Nochistlán en muchos otros espacios de nuestro país. En ese sentido, me gustaría, presidente, que me permitiera que los compañeros de apoyo técnico nos transmitieran un pequeño tráiler de ese documental película que se transmitirá en los próximos días. Muy bien, para que se reproduzca el video. Gracias. Presidente. Sí tiene audio. Para que nos puedan apoyar, por favor, con el audio. Sí, claro. Pero mientras que ponen el audio, miren, les hemos hecho llegar allá a su curul una producción que hizo el cronista precisamente del municipio de Moyagua, Francisco Arellano, y la imagen que está en la portada pues es un concurso que se hizo de jóvenes en el municipio y el que ganó precisamente fue el que ejemplificó ahí al perro aguayo. Máscara contra cabellera, mi diputada.
yo creo que o es fútbol, box o lucha libre. Toda la gente decía, la lucha libre es mentira, pero el perro aguayo no lucha de mentira, entonces tú siempre has sido el luchador, el único luchador que a la gente le cree. Yo siempre lo respeté, aparte de respetarlo, siempre lo admiré. Siempre le dimos al público lo que el público quería. La gente nada más tiene que ver la frente tuya, ver todas las heridas, todas las operaciones que tú tuviste, todas las operaciones que he tenido yo. El perro aguayo era realmente un personaje que tenía que ver con la gente. Pero uno de los motivos por que le gustó es que era de carne y hueso y era de cara. Yo siempre lo he dicho que de los pocos luchadores que en verdad considero caballeros. Todos conocen al perro aguayo. Siempre estás vivo aquí en mi corazón. Ay, no llores. Ay, me vas a hacer llorar a mí también. Con permiso, presidente. Adelante, diputado. Un deportista que da su mayor esfuerzo a diario, con disciplina, constancia y dedicación, con el objetivo de lograr grandes metas, sin duda merece la distinción no solo de la sociedad que lo apoya, sino de esta honorable asamblea, ya que otorga un reconocimiento al atleta de mayor orgullo y mayor respeto, sobre todo si ya falleció y dejó el nombre de Zacatecas en alto. El Premio Estatal del Deporte en el estado de Zacatecas ha sido impulsado desde 1993, en el que se han galardonado a distintos personajes que dan honra a nuestra entidad y respectivamente a sus municipios de origen. Asimismo, el nombre de dicho reconocimiento debe hacer honor a quien en algún momento llevó al frente a su estado dentro de México y fuera de Zacatecas. Corría la década de los 70s, el Santo era el ídolo máximo de esta época, una leyenda ya hecha y derecha. Desde el cuadrilátero hasta en sus películas a nivel mundial, era el ídolo que todo niño quería ser, ídolo de los ídolos. Pero en aquel entonces, el enmascarado de plata encontró un verdadero némesis, uno que jamás se encontraría en sus películas y que subía como la espuma, el perro aguayo. Desde el momento que estos colosos se encararon, sus luchas terminaran siendo sangrientas. Aguayo se convertiría en la pesadilla viva del Santo, donde este mercenario de sangre fría tenía un propósito, adueñarse de la máscara de plata, llegando a concluir en ese momento con una lucha de apuestas, máscara contra cabellera, donde el enmascarado de plata salió vencedor en 1975. El perro aguayo perdió la cabellera, pero ganó el acrecentamiento de su fama y el público comenzó a amar aún más su rudeza. La rivalidad aún seguía viva hasta 1982, donde el Can de Nochistlán fue invitado a un torneo, Cuatro Caminos, el retiro de su rival. Muchos creen que el Santo era mejor luchador de la República Mexicana, tal vez sí, pero como técnico, porque el mejor rudo de ese entonces era el mismísimo Can de Nochistlán. Pedro Aguayo Damián nació el 28 de enero de 1946 en el Rancho de la Virgen, una comunidad perteneciente al municipio de Nochistlán, hijo de José Santana Aguayo Rendón y Gavina Damián Puentes. Posteriormente se mudaría a Nochistlán con toda su familia. La infancia de Pedro Aguayo fue de penurias y carencias. Sin embargo, dicha situación nunca limitó sus ganas de salir adelante y demostrarse que era capaz de lograr más. Él ayudaba a cargar maletas a los viajeros de la central camionera que estaba al oriente del Monumento de los Héroes del 64. También vendía dulces típicos de la época, todo esto apenas para traer unos centavos en la bolsa. En los años 50 del siglo XX, Nochistlán tuvo una fuerte etapa de migración debido a las pasadas guerrillas revolucionarias que acabaron con la hacienda y el campo mexicano. Pedro y su familia se mudaron a Guadalajara, donde compraron una casa en la colonia Oblatos. El joven Aguayo comenzaría su vida en los cuadriláteros en el box, pero después de un par de peleas supo que no era lo suficientemente rudo para él.
Poco después, Pedro Aguayo conoció a Apolo Romano, quien lo relaciona con la lucha libre. Aquí comenzaría su gloriosa carrera. En cierta ocasión peleó contra un fisiculturista, le aplicó un candado y jamás lo soltó. Por su garra y tosudez, sus amigos comenzaron a decirle perro. Solo unos meses después fue el programador de la Arena Coliseo de Guadalajara, en una función de la lucha libre, quien lo presentarían como el perro Aguayo. Indignado, Pedro reclamó al programador, el cual no aceptó el cambio debido a que ya estaba la presentación en ese nombre. De esa manera surge la leyenda de leyendas de Nochistlán para el mundo, llamado el perro Aguayo. Debutó en la lucha libre el día 10 de mayo de 1970 en Sayula, Jalisco, una lucha al lado del indio Jerónimo contra Alfonso Dantes y Red Terror. En el cuadrilátero había que retar al público para que le gritara, le hicieran una rechifla y él sacaría su rabia canina contra el luchador técnico. Pedro Aguayo viajó muchas veces al extranjero, principalmente Japón, donde los empresarios pedían, casi exigían, que incluyera sus botas forradas de piel que su padre le había confeccionado. Esto porque era una gran caracterización. En México se lo prohibían y en Japón se lo aclamaban. De aquí comenzaron varios luchadores a crear sus vestuarios extravagantes. Algunos luchadores cubrían su cara con antifaz o máscara. Sin embargo, Pedro lucharía con su propia máscara natural, luego lleno de cicatrices, dándole un toque especial al rostro golpeado en los postes del ring, que lloraba sangre ante el estupor de los aficionados. Sus luchas y su tenacidad en el cuadrilátero lograron convencer al público de que la lucha libre no era una farsa, sino que era un deporte espectacular. Siempre llevó consigo sus raíces y una manera significativa de mostrar amor a su tierra era que en todos los cuadriláteros, fueran nacionales o internacionales, su himno de lucha siempre fue la Marcha de Zacatecas, una obra del compositor zacatecano Genaro Codina, con la cual anunciaba su salida a la arena, amenizando su recorrido hasta el ring en medio de la algarabía y apoyo de la afición. Incluso el can de Nochistlán también hizo famoso su castigo, la lanza zacatecana, que consistía en volar desde las alturas para caer en las dos piernas juntas sobre la humanidad de sus contrincantes. El perro Aguayo estaba en su pleno ascenso, tuvo grandes peleas encarnizadas contra Villano III, el Faraón, el Solitario, Fishman, Sangre Chicana, los hermanos Dinamita. Para la década de los 80 fue declarado el mejor luchador rudo de toda la historia de la lucha libre. En su larga trayectoria viajó a países como el Caribe, Japón, Corea, fue uno de los luchadores más famosos de México y el mundo. Conquistó y ganó varios campeonatos y tiene una larga trayectoria por destacar importante. Sus máscaras, la del Diablo Rojo, el Desertor, Black Power, Rangers, Texas, Conan. Pero Pedro Damián siempre fue amado en su tierra natal, Nochistlán, porque a pesar de que se mudó a temprana edad, él jamás olvidó sus raíces. Todas las veces que iba al pueblo se le formaban grandes filas de niños pidiéndole un autógrafo. La gente adulta lo quería y lo admiraba. Las generaciones de los 50, 60 y 70 eran fanáticos de la lucha libre. El perro Aguayo era sin duda el mejor luchador, pero también una persona simple que amaba a su familia y querido por sus amigos, rudo de nacimiento, pero noble de corazón. Era muy característico de este personaje. Al final de cada pelea, se acercaba a sus contrincantes y les decía: gracias, compañeros, bendito Dios, estamos de regreso y de pie. Al final de la brillante carrera del perro Aguayo, se acercaba. En el año 2005, con su hijo, luchó contra los hermanos Reyes, a quienes ganaron. Lo cierto es que ahí comenzó su retiro de la lucha libre nacional. Las leyendas son así, porque a pesar de no vivirlas en el momento, se quedan escritas en la historia, pasando de generación en generación, contando las grandes hazañas, los gratos recuerdos y el sinfín de emociones que nos causaron en esos momentos. El 3 de julio del año 2019 falleció Pedro Aguayo Damián en la ciudad de Tala, Jalisco. El mundo del cuadrilátero se despedía de quien le había dado un giro total de rudeza y aullido, dejando el alma hasta el final de cada pelea. Zacatecas es un estado que siempre ha destacado por atletas que llevan nuestro nombre bien acuñado en el pecho. Tal era el caso del gran can de Nochistlán, a quien después de un gran número de peleas con la vida fuera y dentro del cuadrilátero, siempre se sintió
orgullosamente zacatecano y orgullosamente nochistlense. Por lo anterior expuesto, considero que Pedro Aguayo Damián, mejor conocido como el Perro Aguayo o el Can de Nochistlán, debe ser honrado con el Premio Estatal del Deporte en el Estado de Zacatecas para que de esta forma su nombre perdure en la historia, dada su destacada carrera como atleta profesional en México y el mundo, por lo que propongo lo siguiente. Primero, se exhorta al Ejecutivo Estatal y al titular del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, se asigna el Premio Estatal del Deporte, el nombre Pedro Perro Aguayo Damián. Segundo, con fundamento en los artículos 105 y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo de Zacatecas, le solicito que esta iniciativa sea aprobada con el carácter de urgente resolución, proponiéndose que el citado acuerdo entre en vigor el día de su aprobación. Zacatecas, Zacatecas, a 29 de junio del 2022. ¿Sería cuánto, presidente? Con su permiso, diputado presidente. Adelante. En mi carácter de presidente de la Junta